Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Como es costumbre, vamos a celebrar el quinto domingo de Cuaresma, el tercer escrutinio. Hoy, nuestros elegidos, que serán recibidos en la iglesia dentro de 2 semanas, celebran su tercer y último escrutinio. Los escrutinios descubren y sanan todo lo que es débil o pecaminoso, mientras que a la vez fortalecen todo lo que es bueno. Los elegidos acuden a Cristo para recibir esa fortaleza y sanación.
pues Él es la resurrección y la vida. Él tiene poder sobre la muerte y usa ese poder para salvar del sepulcro a Lázaro, a quien amaba. En el bautismo somos liberados del poder que el pecado y la muerte tiene sobre nosotros. Demos testimonio de esa gracia de Dios que hemos recibido, la cual anticipa los elegidos. Igualmente pidamos por todas aquellas personas que están enfermas, especialmente a nuestro hermanito Francisco Lozano, que pronto se recupere y que esté con nosotros, que Dios lo cuide. Igualmente por todas aquellas personas que sufren por esta pandemia aún y que pronto ya nos recuperemos despacio pero seguro. Y también a todos aquellos difuntos que se durmieron con la promesa de su resurrección. Con alegría nos ponemos de pie para empezar nuestra Santa Misa. Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Buenas tardes, hermanos. Ya es el último tramo que tenemos en esta preparación que nos lleva hacia la Pascua durante la Cuaresma. Hay que aprovechar la palabra de Dios, nos va ayudando a profundizar en esta preparación para no encontrarnos igual que al principio, sino que demos algún paso concreto en este avance, en esa relación con nuestro Dios y con los hermanos. Por eso celebramos la Eucaristía, escuchamos la palabra que nos orienta, nos motiva y recibimos a Cristo Jesús, que es el pan de vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Confesemos juntos nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor en silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Por él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré de la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será una alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Llévate bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí una alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que la obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo eso indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. El profeta tiene la capacidad de ver hacia el futuro al mismo tiempo que está anunciando la conversión en el presente, está hablando hacia el futuro para indicar lo que ha de suceder. Sobre todo es inspiración de Dios. Y aquí empieza la primera lectura en Jeremías que hemos escuchado, diciendo: se acerca el tiempo. Que esto es lo que dice el Señor. ¿El tiempo de qué? De lo nuevo. Es necesaria una nueva alianza, ya no como la que se realizó allí en el Sinaí, cuando salieron de Egipto, que era para integrar al pueblo, que era para darle un sentido al pueblo y tuvieran algo en qué basarse para la convivencia y para la relación con Dios. Esa ley, esa alianza, que era a través de los mandamientos, fue grabado en piedras. Dice: ya viene una alianza diferente, donde ya no será así, porque ya será grabada en los corazones. Ya no en piedra, sino en el corazón y en la mente. Y ustedes tendrán la capacidad ya no de instruir al otro, sino de dar un testimonio de lo que hay que hacer. Todo se trata de la vida eterna. Y en el Evangelio, en relación con esto, es de llamar la atención que Jesús les dice: ha llegado la hora. El profeta dice: se acerca el tiempo en que se hará una nueva alianza, que es definitiva. Y Jesús dice: ha llegado la hora. Ve en el signo de aquellos griegos que en las fiestas de Pascua que están celebrando en esta ocasión, que van muchos a Jerusalén, estos griegos tienen la inquietud de ver a Jesús. No pertenecen al pueblo de Israel, o tal vez sí pertenezcan, pero de los que están en la diáspora. Y les ha llegado ya la noticia de Jesús. Y ellos se acercan y dicen: queremos ver a Jesús. Aquellos discípulos, primero Felipe y luego Andrés, no saben qué hacer hasta que van con Jesús, porque no se les había presentado una situación parecida de alguien que quisiera hablar con Jesús, aparte de los parientes de Jesús.
que también lo buscaban. Pero aquí era gente que venía de fuera, venía de lejos. Por eso aquí el Señor Jesús ve el signo de que todo se está acercando, porque está abriéndose el panorama de la evangelización a otros pueblos, ya no solamente a la gente de Israel, sino los que están más allá de las fronteras de Israel. Y la inquietud que tienen estos griegos de poder ver a Jesús, de estar cerca de Jesús, eso es lo que hace que Jesús dice, la hora se acerca, ya está aquí, ha llegado esa hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y en dónde va a ser glorificado Jesús? En la cruz. No va a ser en la resurrección, como los otros evangelios indican. Jesús es declarado en su gloria al resucitar. No, aquí Juan lo presenta ya en la cruz. Y Jesús vuelve a hablar nuevamente el anuncio de que Él tendrá que morir por el pueblo, tendrá que morir por la humanidad. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo y no puede dar fruto. Tiene que morir primero para poder dar fruto. Y el fruto que Él trae es un fruto como no ha habido ninguno y que llega hasta nosotros. Y habla de varias cosas en relación con estos que quieren verlo. Aquí no nos dice si se encuentran con Él, si platican y de qué platican, no. Lo importante es el signo que está manifestándose. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El Señor no necesita servidores, no necesita criados. El servicio que le debemos a Jesús es ser sus discípulos y realizar la labor que Él nos encomienda. Él tiene que ausentarse al resucitar para dejar en manos de personas concretas la vida de la iglesia naciente. La iglesia, ya Jesús nada más la funda, pero ya no está allí para ir guiando. Ahora es el Espíritu Santo que va guiando, pero ¿a quiénes? A los discípulos. Y esos son los servidores de Jesús. Y para ello es necesario, aquí lo dice, el que se ama a sí mismo, es el que vive el egoísmo, se pierde. Pero el que se aborrece a sí mismo no quiere decir que nos veamos al espejo y nos digamos, te aborrezco, ¿no? No tenemos esa costumbre. Al contrario, decimos, ay, creo que ahora amanecí mejor, el color de la piel, y ahí están, hay gentes que se pasan horas enteras, cada rato se peinan, ¿no? Y no solo las mujeres, también he conocido hombres, varones que se sienten divinos ante el espejo. No se trata de eso. No se trata de aborrecerse, de odiarse, no, sino de entender que el caminar no es la búsqueda de sí mismo. El caminar en Jesús es la búsqueda de los demás. Y Él está diciendo que ya todo esto va a venir con su glorificación. Padre, dale gloria a tu nombre, dice. Y antes ha dicho, no voy a pedir al Padre que me libre de esta hora para la que he venido. Sabemos que Él después de la última cena en el huerto de los olivos, Él sufre terriblemente, porque Él sabe lo que le espera. Pero allí en el huerto de los olivos, a punto de ser apresado, el Padre le revela todo lo que ha de suceder y Él se horroriza. Le da temor, pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice, Jesús pide al Padre que lo glorifique. Y se escuchó la voz del Padre, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Está reafirmando
que lo que Jesús está realizando, eso es todo verdad. Que Él no finge, que Él viene a traer lo nuevo que va a realizarse allí en la cruz. Allí será, y lo decimos cada Eucaristía. ¿En qué momento? A ver, cuando hablamos de alianza en la Eucaristía. A ver si se acuerdan. Hablamos de esa nueva alianza. Cuando presentamos el cáliz, es el signo de la nueva y definitiva alianza. No habrá otra alianza. Allí en la cruz, en el derramamiento de sangre, Jesús manifestará el perdón de los pecados. Ahí es donde se realiza esto que ya desde antiguo se ha dicho: yo entonces perdonaré los pecados. En Jesús, a través de su sacrificio, nos ha perdonado los pecados. Hay que aceptar ese perdón. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no pecamos desde entonces? Claro que pecamos, porque la tentación está allí. Pero ya estamos perdonados si nosotros aceptamos ese perdón de Dios, porque Jesús ya lo ha realizado. Estamos ya muy cerca de Dios, es nuestro Padre. Así nos lo ha indicado Jesús. Y allí una alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Así decimos en la presentación del cáliz. Ahí hablamos de la nueva alianza que es nueva y eterna a través de la sangre de Jesús. Entonces, ¿esto qué nos dice a nosotros? Que debemos de tener la inquietud de buscar a Jesús, y precisamente la Cuaresma es esto. Estamos queriendo encontrarnos con Jesús. El Padre Larrañaga tiene ese libro que nos puede ayudar a reflexionar. Busco tu rostro, ¿no? ¿Se llama así, Mario? Sí. Y dice eso, hay que buscar el rostro de Jesús, hay que buscar a Jesús, tener la inquietud del encuentro con Jesús. Y para eso necesitamos ahora una preparación que se llama Cuaresma, para ir con el esfuerzo, con la dedicación, con la lucha a veces contra nosotros mismos, contra esas limitaciones que vivimos, en crecer, superar todo aquello para crecer en la vida de fe, en la vida del amor, que es la clave, a fin de cuentas, de todo lo que Jesús nos ha traído. Todavía tenemos una semana antes de celebrar la Semana Santa. Ya dentro de 8 días estaremos empezando a celebrar el Domingo de Ramos, y con ello empezar los días santos que nos preparan ya directamente para vivir el Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aún es tiempo, nos dirá el profeta, aún es tiempo, aunque sean pocos días, y si no hemos hecho mucho hacia atrás, los días de la Cuaresma que hemos ya vivido, puede ser que en estos días, si lo vivimos con afán, podamos alcanzar algunos bienes, algunos dones, algún cambio en nuestra vida. Pues pidamos a nuestro Dios que Él nos ayude, que nos señale el camino para buscar a Jesús, que podamos encontrarnos realmente con Él, no solamente de palabra o de idea, sino en la realidad. Hay quienes dicen, hoy me decía una persona, me decía yo manejo, a veces me toca viajar en domingo, hacer un viaje largo, y me duele mucho no asistir a misa. La escucho, la voy escuchando, pero me distraigo. Pero apenas tengo un tiempo y me voy a Facebook, me voy a algún medio de comunicación y me dedico a estar atento a la misa. Pero no la siento completa, porque me hace falta la Eucaristía. La Eucaristía le da un sentido mayor a mi vida. Con la Eucaristía me siento yo
con más capacidad de cambio, con más capacidad de ser mejor. Y era un hombre que cuando yo lo vi, así joven, medio joven, yo creo que tendría unos 30, 35 años, y no causaba una buena impresión, pero con un corazón tan grande de búsqueda de Dios, ¿no? Dice, solo con la Eucaristía, encontrándome con el Señor, me siento capaz de seguir adelante, ¿no? Que así sea con nosotros, que no sea simplemente una costumbre. Yo insisto, hay que dejarnos de costumbres o revisar la costumbre, que no sea costumbre por costumbre, sino que le demos sentido a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres religiosas, que muchas veces, si son simplemente costumbres, pueden ser vacías, y lo hacemos porque hay que hacerlo, ¿no? Alguien me preguntaba también, ¿es pecado que si no voy a misa el domingo porque tengo que hacer otras cosas, tengo que no me permiten ir a misa? Y yo siempre les digo, hazte una pregunta, si tú crees que es pecado, nomás pregúntate, quise y no pude, allí no es pecado. Porque me decía, es que yo estuve enfermo de COVID y no me paré en la iglesia, nadie sabía que había tenido esta enfermedad y tenía poco, cuando ya empecé a sentirme resistente y empecé a ir, bueno, no iba por temor a contagiar a los demás. Y después me detuve todavía un poco de tiempo hasta que el médico me dijera que ya podía asistir. Y pues en ese caso hay que inmediatamente decir, eso no es pecado. ¿Veía usted la misa en Facebook o en la televisión? Sí. Menos es pecado, ¿no? Pero si yo me pregunto, pude y no quise, ahí sí estoy rechazando ese encuentro con el Señor. Pues que podamos y queramos encontrarnos con Dios. Busquemos al Señor. Así como estos griegos, ¿de dónde provino esa inquietud? ¿Quién sabe? Tal vez ya la traían, o tal vez allí en Jerusalén escucharon hablar de Jesús, pero ellos inmediatamente se inquietaron y dijeron, queremos ver a Jesús. Que así suceda con nosotros para que en ese ver a Jesús podamos crecer cada vez más en la fe y en el amor que le debemos a Él, que nos ama tanto. Así sea. Nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, oremos y pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias y digamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por el Papa Francisco, en su 8º aniversario como sucesor de San Pedro, y por la Santa Iglesia de Dios, para que, perseverando en su esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura, oremos. Señor, ten piedad. Por cuantos tienen autoridad en nuestros países y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza. Oremos. Señor, ten piedad. Por la naturaleza, nuestra casa común, para que al iniciar un nuevo ciclo
nos esforcemos en respetarla y protegerla. Oremos. Señor, ten piedad. Por los enfermos y por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo, para que haya en nuestra caridad ayuda y consuelo. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pascual. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Padre, las súplicas de tu Hijo, que para establecer la alianza nueva y eterna, por obediencia aceptó hasta la muerte de cruz. Concédenos participar íntimamente de su pasión y merecer ser reunidos como cosecha buena en los graneros de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el vino y con el pan, nuestras penas y bendito sea Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y alegría por ser hijos de Dios, digamos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Paz a ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo no mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Que tengan una feliz semana. Siéntense un momento. Tantito. Espérense un momentito para que nos den los avisos. Un momentito, vamos a dar los avisos de guardadita, especialmente para las felicitaciones a aquellas personas que están celebrando su aniversario de boda. Van a tener su aniversario de boda. Cumplieron, ¿Cuántos años cumplieron? 48 años. Pues todos los pasos para ustedes, que sigan teniendo muchos más, que Dios los siga bendiciendo. Bendiciones, gracias. Cumpleañeras que estén cumpliendo, van a cumplir. Quinceañeras, jóvenes, nadie. Visitantes, pues creo que todos somos de casa, ¿no? ¿Alguien más, alguien que pueda visitarnos? ¿Sí, señora? De Cristo Rey. Perfecto, bienvenida. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que no hay niños, por lo tanto quiero decirles también que afuera está el padre con varias personas ofreciendo los boletos. Igualmente seguimos
con nuestros domingos festivos en Facebook para la Jamaica. Se están vendiendo tickets para la comida también. Les recordamos que vengan a la oficina por sus boletos y sus sobres. Anticipadamente les damos las gracias por el apoyo a la Jamaica y a la venta de boletos. Quien guste boletos, ahí con el padre en la oficina de la iglesia. Lleven su boletín, muy importante, trae el horario de Semana Santa, el horario completo, ¿verdad? Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua. Las de cruces de Cuaresma a las 7 p.m. todos los viernes. Si alguien le gustaría ayudar con aguas o sodas para nuestra venta de platillos, se lo agradeceríamos. Pueden traer sus donaciones a la oficina. El cuerpo de Cristo. A sábado durante las horas de oficina. Este año para la Pascua se va a decorar la iglesia con lirios. Si usted desea recordar a un ser querido que ya falleció, puede patrocinar una planta de lirios. La donación será de $20. Y es todo. Gracias.